Huérfanos extraterrestres colgaban medias vacías y al despertar las encontraban rebosantes. Antes de adentrarnos en esta historia, dejen un saludo rápido en los comentarios y díganme desde dónde las ven. Realmente ayuda a apoyar el canal. El santuario de las almas perdidas orbitaba una estrella roja moribunda en la periferia, un lugar donde los hijos no deseados de una docena de especies esperaban a familias que nunca llegarían. Dentro de sus fríos pasillos metálicos, 73 jóvenes se acurrucaban juntos contra la soledad que ningún sistema de calefacción podía calentar. La lanzadera humana aterrizó en un viaje de suministro rutinario 3 semanas antes del 25 de diciembre, calendario estándar terrestre. Nadie esperaba nada extraordinario, y mucho menos el director del orfanato, un alto manario insectoide llamado Clash, quien recibió al equipo de reparto con la misma resignación cansada que mostraba a todos. Las abrazaderas de acoplamiento se engancharon con su familiar ruido metálico, y Clique se preparó para otra transacción carente de calidez e interés. Los proveedores iban y venían, entregaban sus mercancías, cobraban sus pagos y se marchaban sin siquiera ver realmente qué era este lugar. El santuario de almas perdidas tenía fama en la periferia. Era el lugar al que acudían los niños no deseados para ser olvidados por la galaxia. Clash había aceptado esta realidad hacía 15 años cuando asumió el cargo. Alguien tenía que gestionar a estos niños, y su especie valoraba el deber por encima de la felicidad personal. Desempeñó su función con eficiencia y esmero, asegurándose de que los niños recibieran alimentación, educación y se mantuvieran a salvo. Pero hacía tiempo que había aprendido a no involucrarse emocionalmente. La decepción era demasiado dolorosa cuando los niños, al envejecer, dejaban atrás el sistema sin un lugar a dónde ir. Cuando las solicitudes de adopción eran rechazadas, cuando la galaxia demostraba una y otra vez que estos huérfanos de especies mixtas simplemente no encajaban en ningún sitio, Nathan Brooks descendió de la lanzadera con cajas de suministros. Su rostro curtido y sus sienes canosas lo delataban como un hombre que había visto demasiado de los rincones más oscuros de la galaxia. Era solo un carguero, nada especial, transportando suministros médicos y raciones de comida a puestos de avanzado olvidados. Su traje de vuelo estaba desgastado pero limpio, con varios parches cuidados que sugerían recursos limitados, pero orgullo personal. Se movía con la economía de movimiento que le proporcionaban años en entornos de gravedad cero. Cada paso, decidido y equilibrado. Click observaba todo esto con sus ojos compuestos, catalogando los detalles como siempre. Otro humano, de mediana edad, probablemente transportando carga para complementar una pensión o pagar deudas. Todos tenían sus historias, sus razones para elegir la soledad del espacio sobre la vida planetaria. Este no sería diferente. Pero cuando Nathan caminó por los pasillos del orfanato y vio a esos niños, algo en su expresión cambió. Clash lo notó de inmediato porque era tan inusual. La mayoría de los proveedores mantenían la mirada al frente, incómodos con la visión de tantos seres jóvenes apiñados en un espacio adecuado. Se apresuraron con sus entregas, ansiosos por dejar atrás ese lugar deprimente. Nathan se detuvo, bajó sus cajas con cuidado y se arrodilló para estar a la altura de los ojos de una pequeña niña tegayana que lo había estado observando con cautelosa curiosidad. Su movimiento era lento y no amenazante, el tipo de lenguaje corporal que denotaba experiencia con criaturas asustadas. «Hola», dijo Nathan en voz baja al pequeño niño de pelo morado. «Me llamo Nathan. ¿Tú cómo te llamas?» La chica torgaliana ladeó la cabeza, doblando sus 6 delicadas extremidades contra su pequeño cuerpo en una postura defensiva. No respondió, pero sus grandes ojos dorados lo observaban con una intensidad que sugería que estaba memorizando cada detalle de su rostro. «Se llama Pip», dijo Clash detrás de Nathan. «No habla mucho. Lleva 4 años con nosotros, desde que tenía aproximadamente 1 año, según los estándares de desarrollo de su especie». La mandíbula de Nathan se tensó casi imperceptiblemente durante años en este lugar. Durante años de estos fríos pasillos metálicos y afecto racionado, metió la mano lentamente en su bolsillo y sacó una barrita nutritiva, de esas compatibles con la mayoría de las bioquímicas basadas en el carbono. Se la ofreció a Pip sin acercarse, dejándola decidir si acercarse o no. Pip miró la barrita, luego a Nathan, luego a Clicks. El director chasqueó las mandíbulas en lo que podría haber sido una señal de aprobación. «Es seguro, Pip. Puedes llevártelo si quieres». La niña se arrastró hacia adelante con sus 6 extremidades, moviéndose con la gracia peculiar de su especie. Agarró la vara rápidamente y retrocedió, pero no huyó del todo. Se sentó justo fuera del alcance de los brazos y la desenvolvió con cuidado, observando a Nathan todo el tiempo. «Gracias»,
susurró. Su voz era baja e insegura, como si no estuviera segura de si hablar con adultos estaba permitido o sería castigado. «De nada, Pip», dijo Nathan. Permaneció arrodillado, sin hacer ademán de levantarse o acercarse. «Espero que podamos ser amigos». Pip dio un pequeño mordisco a la barra nutritiva y aguzó un poco las orejas. Al parecer, tenía buen sabor. Dio otro mordisco, más segura esta vez. Otros niños habían empezado a notar al extraño. Salieron de puertas y rincones, atraídos por la curiosidad, pero retenidos por la cautela. Nathan los vio a todos con una claridad que le hizo doler el pecho. Allí estaba la pequeña Pip, una torgallón de suave pelaje púrpura y 6 delicadas extremidades, de no más de 5 años humanos. Observaba a Nathan con sus grandes ojos dorados, que habían aprendido a no esperar. A su lado estaba sentado Crevel, un joven draveniano, cuya piel cristalina reflejaba la tenue luz, creando patrones de arcoíris en las paredes. Su cuerpo estaba compuesto de cristal vivo que se movía a través del espectro visible con su movimiento. Una hermosa exhibición que debería haber traído alegría, pero en cambio parecía solitaria en esos pasillos grises. Había felatares, pequeños seres felinos con colas expresivas y garras retráctiles. Había valientes con sus escamas de reptil y ojos inteligentes. Había escalarianos que necesitaban lámparas de calor para sobrevivir, acurrucados bajo la única unidad de calentamiento que las instalaciones podían permitirse. Había jolovianos con su piel translúcida mostrando los órganos bioluminiscentes debajo. Había especies que Nathan no pudo identificar de inmediato. Seres jóvenes de sectores lejanos cuyos padres habían muerto o los habían abandonado lejos de casa. Todos de especies diferentes, todos con la misma mirada de silencioso abandono. Nathan vio en sus ojos lo que Clash había dejado de ver hacía años. Vio niños, no estadísticas, ni requisitos dietéticos, ni consideraciones médicas, ni problemas que gestionar. Niños, jóvenes que deberían haber estado jugando, riendo y sintiéndose seguros. En cambio, sentados en rincones, observando a desconocidos con expresión cautelosa. Nathan se levantó lentamente. Click vio algo en el rostro del humano que no pudo interpretar. Quizás dolor, ira o determinación. Fuera lo que fuese, ardía con una intensidad que incomodó al director. «¿Cuántos?», preguntó Nathan en voz baja. 73 residentes actualmente, respondió Clash. Edades que van desde los 6 meses hasta los 17 años, según los estándares de varias especies. Tenemos capacidad para 80. Recibimos nuevos ingresos regularmente según surgen las situaciones. Naves a la deriva con tripulación huérfana. Planetas en desastre. Familias incapaces de cuidar a sus hijos por circunstancias económicas o médicas. Las manos de Nathan se abrían y cerraban a sus costados. 73 niños. 73 jóvenes creciendo en estas instalaciones estériles con sus luces parpadeantes, aire reciclado y paredes que resonaban con la soledad. Miró a su alrededor, a la sala común donde se encontraban, notando los muebles desgastados, las exhibiciones educativas que llevaban una década desfasadas, los juguetes de plástico barato en lugar de las ayudas interactivas de aprendizaje que él sabía que existían. Esto no era negligencia. No exactamente. Esto era lo que sucedía cuando los sistemas de la galaxia se veían sobrecargados, cuando los presupuestos priorizaban otras cosas, cuando los niños sin familia se volvían invisibles para quienes tomaban decisiones sobre la asignación de recursos. Nathan terminó su entrega y se fue. Clash pensó que era el final. La galaxia estaba llena de gente que sentía pena momentánea por los huérfanos, pero no hacía nada al respecto. Había visto esa expresión antes, ese momento de compasión conmocionada cuando alguien veía realmente a esos niños por primera vez. Pero esa expresión siempre se desvanecía. La gente volvía a sus vidas cómodas. Los huérfanos permanecían. Clash subestimó a Nathan Brooks. 3 días después, Nathan regresó. No estaba programado para otro viaje de suministros. El control de acoplamiento de la estación cuestionó su autorización, confundido por su solicitud de aterrizar en el orfanato. Llegó solo, en una lanzadera alquilada que probablemente costaba más de lo que podía permitirse cómodamente, cargando algo inusual. Una gran caja de viejos libros humanos, del tipo físico en papel que se había vuelto raro en una era de tabletas de datos y pantallas holográficas. Clash lo recibió en la esclusa de aire, las mandíbulas chasqueando en confusión. Sus ojos compuestos siguieron la caja que Nathan llevaba con visible desconcierto. «Nathan, ¿qué te trae de vuelta? Tenemos suministros para otro mes». Si hubiera una escasez en la entrega, podría simplemente haber transmitido una orden de corrección.
No había necesidad de una devolución personal. Nathan dejó su caja con cuidado, como si contuviera algo valioso en lugar de tecnología obsoleta. Los libros dentro estaban desgastados. Sus cubiertas mostraban las marcas de muchas lecturas. Algunos tenían lomos agrietados, otros tenían páginas dobladas por innumerables manos. Estos no eran valiosos artículos de colección. Estos eran libros que habían sido amados. Quería leerles a los niños, dijo Nathan simplemente. Si te parece bien. Los ojos compuestos de Clash estudiaron al humano durante un largo momento. En los 15 años que llevaba dirigiendo estas instalaciones, nadie había pedido pasar tiempo con los niños sin más. Los voluntarios venían ocasionalmente. El tribunal ordenó que las horas de servicio comunitario se registraran y se olvidaran. Estudiantes universitarios recopilando datos para trabajos de sociología sobre el desarrollo infantil entre especies. Inspectores del gobierno marcando casillas en formularios de cumplimiento. Pero nadie venía simplemente a pasar tiempo con niños que no eran suyos, que no compartían ninguna conexión biológica, que no ofrecían ningún beneficio social ni ascenso profesional. Por supuesto, dijo Clash lentamente. Creo que les gustaría. Condujo a Nathan a la sala común, donde acababa de terminar la sesión educativa de la tarde. Los niños estaban en su hora libre, un término generoso para el tiempo libre, cuando se esperaba que se entretuvieran tranquilamente con los limitados recursos disponibles. Algunos hacían sus tareas con tabletas de aprendizaje anticuadas. Otros jugaban a juegos sencillos con piezas desgastadas. Muchos simplemente se sentaban, mirando fijamente a las paredes, absortos en pensamientos que los niños no deberían tener que pensar. «Disculpen todos», gritó Click, mientras su traductor convertía sus mandíbulas chasqueantes en un galáctico estándar. «Tenemos visita. Soy el señor Nathan Brooks. Ha venido a leerles cuentos». Los niños levantaron la vista con distintos grados de interés y sospecha. Las visitas no eran comunes, y cuando llegaban, rara vez traían algo bueno. Por lo general, significaban inspecciones, preguntas y adultos hablando de ellas en tercera persona como si no pudieran oír. Pip, que había estado sentada en un rincón con un rompecabezas que había resuelto cientos de veces, ladeó la cabeza al reconocer a la humana que le había dado la barrita nutritiva. Se puso de pie lentamente sobre sus 6 extremidades y se acercó con cautela. «Hola de nuevo, Pip», dijo Nathan con una cálida sonrisa. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, a la altura de los ojos de los niños. «Traje algunos de mis cuentos favoritos para compartir con ustedes. ¿Te gustaría oír uno?» Pip asintió, con sus ojos dorados muy abiertos. Otros niños comenzaron a acercarse, la curiosidad superando la cautela. Preel se acercó, su cuerpo cristalino reflejando las luces del techo en patrones danzantes. Un joven feyatar llamado Whisky avanzó con patas silenciosas, moviendo la cola con interés, seguido por otros, atraídos por la novedad de un adulto que se sentaba en el suelo con ellos en lugar de estar encima. Nathan abrió el primer libro, una colección de cuentos de hadas humanos. La portada estaba descolorida, los bordes desgastados por el tacto. Lo recorrió con evidente cariño antes de abrirlo por una historia que había marcado con una cinta deshilachada. Esta historia se llama Jack y el habichuelo. Nathan comenzó. Trata sobre un niño que vivía con su madre y eran muy pobres. Un día, Jack cambió su única vaca por frijoles mágicos. «¿Qué son los frijoles?», preguntó una pequeña niña llamada Tena. «Son semillas que crecen en plantas comestibles», explicó Nathan con paciencia. «En la tierra, los humanos cultivan muchos tipos de frijoles para alimentarse. En esta historia, estos frijoles son especiales porque son mágicos». «¿Qué es la magia?», preguntó Crevel, con su voz cristalina resonando como campanillas de viento. Nathan sonrió. «La magia es cuando sucede algo que no debería ser posible. Cuando fuerzas misteriosas alteran las reglas de funcionamiento de las cosas. En los cuentos, la magia puede hacer que sucedan cosas maravillosas». Continuó el relato describiendo cómo Jack trepó por el enorme tocón de frijoles hasta un castillo en las nubes. Cómo superó a un gigante, cómo trajo tesoros a casa para su madre. Los niños escucharon con atención. Ya habían oído cuentos antes, narrativas educativas diseñadas para enseñar lecciones morales o valores culturales. Pero esto era diferente. Era la historia de un niño pobre que se convirtió en héroe. Una historia sobre alguien pequeño que venció a alguien grande. Una historia sobre la magia que mejora la vida. Cuando Nathan terminó, varias manos, patas y apéndices de cristalina se alzaron con preguntas. ¿Murió el gigante?, preguntó un niño joliviano mayor. El cuento no lo dice con certeza.
Natán respondió con sinceridad. Termina con el gigante cayendo del tocón de frijoles, pero no sabemos qué pasó después. A veces los cuentos te permiten decidir el final por ti mismo. ¿Ya que estaba asustado?, preguntó Whiskey. Sus orejas felinas se extendieron hacia adelante. Creo que estaba muy asustado, dijo Natán. Pero también era valiente. Ser valiente no significa no tener miedo. Significa que haces cosas aunque tengas miedo porque hay que hacerlas. ¿Por qué su madre no subió también al tocón de frijoles?, preguntó Pip. Esa es una muy buena pregunta, dijo Natán. Creo que quizá porque necesitaba quedarse en casa y encargarse de las cosas allí. O quizá porque ya quería demostrar que podía ayudar a su familia. La historia se escribió hace mucho tiempo, y a veces las historias antiguas no lo explican todo. Las preguntas continuaron durante casi una hora. Natán respondió a cada una con paciencia y consideración, sin descartar ninguna por tonta u obvia. Trataba su curiosidad con respeto, su inteligencia con reconocimiento. Miraba a cada niño a los ojos cuando hablaban, prestándoles toda su atención como si sus palabras importaran tanto como las de cualquier adulto. Chasqueó desde la puerta. Sus mandíbulas chasquearon suavemente con asombro. Los niños estaban absortos de una manera que nunca había visto. Pensaban, cuestionaban, imaginaban. No los trataban como problemas o estadísticas, sino como seres inteligentes capaces de comprender narrativas complejas y formar sus propias interpretaciones. Natán pasó 4 horas ese día en la sala común, rodeado de niños extraterrestres que jamás habían oído cuentos de hadas humanos. Les leyó historias sobre dragones y caballeros, sobre animales parlantes y bosques mágicos, sobre huérfanos que se convertían en héroes y descubrían destinos especiales. Su voz era cálida y paciente, modulando para los diferentes personajes, creando suspense en los momentos emocionantes y suavizándose para las escenas tiernas. No pareció molestarle que Pip se subiera a su regazo a mitad de la Cenicienta, buscando el consuelo físico que el personal del orfanato, demasiado ocupado, no le proporcionaba con regularidad. Simplemente ajustó su postura para que estuviera más cómoda y continuó leyendo. Cuando los dedos cristalinos de Crevel tocaron las imágenes con asombro, difuminándolas ligeramente, Natán no lo regañó, sino que inclinó el libro para que la luz se reflejara mejor en las ilustraciones. A la hora de la cena, Natán ayudó a servir las raciones a los niños. Aprendió qué especies necesitaban qué suplementos dietéticos, preguntando sobre sus necesidades nutricionales con genuino interés. Se dio cuenta de que las raciones de tenis le parecían pequeñas y le comentó discretamente a Clash que los jóvenes Bravique solían necesitar más proteínas para un desarrollo adecuado de la escama. Tenía razón. Clash había estado racionando para estirar el presupuesto, pero tomó nota para ajustar las asignaciones de tenis. Mientras Natán se preparaba para irse, prometiendo regresar, los niños se apiñaron a su alrededor con una desesperación que le rompió el corazón. «Por favor, vuelve», dijo Pip, aferrándose a su manga con sus pequeñas patas. «Por favor, lo haré». Natán prometió. «Volveré en 2 días. Lo prometo». Los niños no le creyeron. Los adultos siempre prometían. Pero las promesas no significaban nada cuando eras huérfano. La gente se iba y no regresaba. Así era simplemente como funcionaba la galaxia. Pero Natán regresó 2 días después, tal como había prometido. Y 2 días después, y de nuevo, en cada visita, trajo más libros, más historias, más de sí mismo. Aprendió sus nombres. Los 73. Aprendió a pronunciar las consonantes chasqueantes de los nombres mandarianos, las vocales armónicas de los jolivianos. Apalaches, las sílabas guturales de las designaciones breves. Llevaba una pequeña libreta donde anotaba el nombre de cada niño, su especie, sus preferencias, sus miedos, sus sueños. En una semana, supo que a Pip le encantaban las historias de vuelo porque soñaba con pilotar naves espaciales algún día. Sabía que a Crevel le fascinaban la luz y el color, y pasaba horas observando cómo su cuerpo refractaba la iluminación superior. Sabía que Whiskey era increíblemente inteligente, pero su ansiedad la paralizaba cuando le hacían preguntas directas. Sabía que Tena dibujaba obsesivamente, usando sus garras para rayar imágenes en cualquier superficie disponible porque no tenía materiales de arte adecuados. Sabía que un pequeño escalar llamado Flique necesitaba exactamente 18 minutos bajo la lámpara de calor para estar cómodo, ni más ni menos, y que los temporizadores de las instalaciones no eran fiables, por lo que Flique a menudo permanecía sentado demasiado tiempo o no lo suficiente. Natán aprendió qué especies necesitaban qué alimento, cuáles eran nocturnas y tenían dificultades con el horario de edad de la instalación,
y cuáles temían los ruidos fuertes, las luces brillantes o los movimientos repentinos. Le llevó a una joven feyatal llamada Whisky golosinas especiales porque su especie necesitaba más proteínas que las raciones estándar. Llevó mantas suaves para los escalarianos de sangre fría que se acurrucaban por la noche, sin llegar nunca a calentarse lo suficiente bajo la única unidad de calefacción. Observó cosas que el personal había dejado de ver. Observó que el sistema de ventilación del ala sur emitía un silbido que perturbaba la sensible audición de los niños felitar. Observó que el espectro de iluminación estaba optimizado para la visión humana, pero causaba incomodidad a especies con diferentes rangos ópticos. Observó que los horarios de las comidas se programaban por conveniencia administrativa en lugar de por las necesidades biológicas de las diversas especies. Nathan no podía solucionar estos problemas sistémicos. Era solo un mensajero de carga con recursos limitados, pero podía llevar tapones para los oídos de Whisky adaptados a la sensibilidad auditiva de los felitar. Podría traer filtros de colores para colocar sobre las luces en ciertas áreas. Podía llevar suplementos nutricionales para ayudar a los niños cuyos ritmos biológicos se veían alterados por comer en horarios inapropiados para su especie. Y lo que es más importante, podía estar presente. Podía aparecer de forma fiable y constante hasta que los niños empezaban a creer que quizá este adulto era diferente. Quizá este cumplidor de promesas no desaparecería como los demás. Clash observaba esta transformación con una confusión creciente que poco a poco se transformaba en algo parecido al asombro. El humano no tenía hijos propios. Aprendió a través de conversaciones informales. Nathan nunca se había casado, nunca había tenido vínculos familiares con ninguna de estas especies, nunca había expresado una agenda política ni una misión religiosa que impulsara sus acciones. Simplemente aparecía día tras día y les daba a estos niños olvidados algo que nunca antes habían tenido. Atención. Atención de verdad. La que se daba cuenta cuando Pip tenía una pesadilla y necesitaba consuelo. La que recordaba que el color favorito de Crevel era el violeta. La que celebraba cuando Whisky finalmente se animaba a responder una pregunta sin paralizarse de miedo. Amabilidad. No la amabilidad profesional del personal remunerado que hace su trabajo, sino la calidez genuina que emanaba del cariño por ellos como individuos. Nathan abrazaba a los niños que necesitaban contacto. Se sentaba en un cómodo silencio con los que necesitaban espacio. Jugaba con suavidad con los que necesitaban juego físico. Se adaptaba a las necesidades de cada niño en lugar de obligarlos a adaptarse a sus preferencias. Consistencia. Este fue quizás el regalo más radical. Nathan venía cuando decía que lo haría. Si su horario de carga cambiaba y no podía llegar a su hora habitual, enviaba un mensaje explicando y programaba una alternativa. No hacía promesas que no pudiera cumplir. Cuando decía que traería algo, lo traía. Cuando decía que volvería, volvía. Para los niños que habían sido abandonados y decepcionados repetidamente. Esta confiabilidad fue transformadora. Una tarde, unas 3 semanas después de las visitas de Nathan, Clash lo encontró sentado en el suelo de la sala común con Pip dormida en su regazo. Creel apoyado en su hombro leyendo un libro sobre viajes espaciales, y otros 4 niños desparramados a su alrededor en varios estados de relajación. Nathan leía en voz alta en una tableta una historia humana sobre una escuela de magos, pero su voz se había apaciguado porque varios niños se habían quedado dormidos. La escena era tan doméstica, tan distinta a todo lo que había ocurrido en ese entorno institucional, que Click se detuvo en la puerta y se quedó mirando. Nathan levantó la vista y sonrió disculpándose, con cuidado de no molestar a Pip, que dormía. Lo siento, sé que es casi la hora de cenar. Los despertaré en un minuto. No hay prisa, dijo Cliques en voz baja. Déjenlos dormir. ¿Están cómodos? Y lo estaban. Click lo notaba en sus posturas relajadas, en las expresiones apacibles de sus rostros dormidos. Estos niños, que normalmente dormían acurrucados a la defensiva o se despertaban sobresaltados a menor ruido, dormían profundamente confiados junto a un humano que los conocía desde hacía menos de un mes. ¿Cómo lo haces?, preguntó Click, señalando la escena. ¿Cómo los alcanzas tan rápido? Llevo aquí 15 años y nunca los había visto tan cómodos con nadie. Nathan consideró la pregunta seriamente. Creo que tal vez porque no intento arreglarlos ni salvarlos. Solo intento conocerlos para verlos como son. Cada niño es diferente, ¿verdad? Pip necesita afecto físico e historias de héroes valientes. Cree necesita paciencia y respuestas a sus interminables preguntas sobre cómo funcionan las cosas. Whisky necesita ánimos suaves y cero presión. Tena necesita crear cosas y que alguien aprecie su arte. Todos son individuos con diferentes necesidades y diferentes dones.
Miró a Pip, acariciando su suave pelaje morado con dedos suaves. En los sistemas, en los orfanatos de la Tierra, tratábamos a los niños como problemas que resolver. Teníamos procedimientos estandarizados y enfoques universales. No funcionó. Nunca funciona. Los niños no son rompecabezas con soluciones únicas. Son personas. Personas complejas y únicas que necesitan ser vistas por quienes son, no categorizadas por lo que les falta. Click sintió esa extraña sensación en el tórax de nuevo. La que venía cuando Nathan decía cosas que parecían obvias pero que en realidad eran revolucionarias. El director Mantariano se había formado en desarrollo infantil, había estudiado protocolos de atención multiecológica, había asistido a congresos y completado certificaciones. Pero Nathan, sin formación formal alguna, comprendía algo fundamental que Clash había olvidado en sus 15 años de procesar formularios de admisión y gestionar presupuestos limitados. No eran huérfanos. Eran niños que casualmente eran huérfanos. La distinción importaba. Nathan Clash dijo lentamente: ¿Puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Por qué volviste después de ese primer parto? ¿Qué te hizo decidir invertir en estos niños? Nathan guardó silencio un largo rato. Sus manos seguían acariciando suavemente el pelaje de Pip, mientras Creb emitía pequeños sonidos metálicos en sueños. 3 semanas después de las visitas de Nathan, llegó con una gran bolsa y una expresión de emoción apenas contenida. «Quiero enseñarles una tradición humana», le dijo Nathan a Clash. «Algo llamado Navidad. Es una época en la que los humanos celebran dando regalos a sus seres queridos». Las mandíbulas de Clash se crisparon. La mayoría de las especies tienen tradiciones de regalos. ¿Qué hace que esta sea especial? Nathan sonrió. No se trata solo de los regalos. Se trata de la idea de que alguien pensó en ti, de que a alguien importa si te despiertas feliz. Para estos niños que nunca han tenido eso, pensé que tal vez podríamos darles un día en el que sientan que alguien en esta enorme y fría galaxia realmente los ama. Clash sintió algo extraño en el tórax. Su especie no lloraba, pero si pudieran, él podría haberlo hecho. En cambio, simplemente asintió. ¿Qué necesitas? Nathan pasó la semana siguiente enseñando a los niños sobre la Navidad. Les explicó sobre el humano llamado Santa Claus, una figura generosa que traía regalos a los niños. Les habló de decorar árboles, cantar canciones y colgar calcetines junto a la chimenea. Pero, director Clash, no tenemos chimenea, dijo Little Pip, con las orejas caídas. No pasa nada, le aseguró Nathan. Los colgaremos donde sea. La magia sigue funcionando. ¿Qué es un calcetín?, preguntó Creble, inclinando su cabeza de cristalina. Nathan les mostró imágenes de su tableta de datos. Es como un calcetín grande. Lo cuelgas en Nochebuena, y en él. La mañana está llena de pequeños regalos y golosinas. Pero no tenemos medias, dijo una niña mayor, una niña bajita llamada Tena, cuyas escamas estaban opacas por la desnutrición. La sonrisa de Nathan era dulce. Las haremos juntos. Eso también es parte de la tradición. Trajo tela, hilo, agujas y tijeras. Durante 3 días, la sala común del orfanato se convirtió en un taller. Nathan les enseñó a cortar y coser, ayudando a los pequeños dedos, garras y apéndices cristalinos a crear medias de todos los colores y formas. Algunas eran preciosas, cosidas con cuidado por los niños mayores. Otras eran retazos caóticos unidos con determinación y demasiado pegamento. Cada una era preciosa. La media de Pip era morada con estrellas plateadas. Prible hizo la suya transparente para que la luz pudiera traspasarla. Whiskers tenía dibujos de peces porque le parecían graciosos. Tenis era verde y dorado, los colores de su mundo natal que apenas recordaba. El 24 de diciembre, Erce estándar, Nathan ayudó a los 73 niños a colgar sus medias por toda la sala común. Colgaban de tuberías y barandillas, de marcos de puertas y lámparas, un arco iris caótico de esperanza y sueños hechos a mano. Los niños se acostaron esa noche con una sensación desconocida. Emoción. Por primera vez en sus vidas, tenían algo que esperar con ilusión. Nathan se quedó con Click en la oficina del director. «Tengo una confesión», dijo Nathan. «No puedo permitirme llenar todas estas medias. Gasté todo lo que tenía en tela y suministros. Pensé que podría encontrar una solución, pero el transporte de mercancías no paga bien. Lo siento. Les prometí magia y los voy a decepcionar». Click guardó silencio un largo rato. Entonces dijo algo que nunca había dicho en 15 años dirigiendo estas instalaciones. «Déjame hacer unas llamadas».
Lo que Clash descubrió en las siguientes horas le devolvió la fe en una galaxia que creía haber olvidado a estos niños. Llamó a la empresa de suministros médicos que donaba medicamentos caducados. Se comprometieron a enviar juguetes. Llamó al servicio de comidas que proporcionaba raciones al precio de coste. Prometieron golosinas y dulces. Llamó a los contratistas de mantenimiento, a los proveedores de combustible, a la empresa de gestión de residuos. Todos y cada uno habían trabajado con el orfanato. Todos y cada uno habían conocido a Nathan durante sus entregas. Todos y cada uno habían visto cómo trataba sus facturas y carga con respeto y amabilidad. Un humano que agradece a los trabajadores del muelle de entrega. El director ejecutivo de suministros médicos le dijo a Clash: un humano que recuerda nuestros nombres y pregunta por nuestras familias. Por supuesto, ayudaremos. Díganos qué necesita. La respuesta fue abrumadora. En cuestión de horas, la oficina de Clash se inundó de compromisos. Un fabricante de juguetes prometió un envío. Una editorial ofreció volúmenes. Una empresa de ropa prometió prendas de abrigo en todas las tallas y configuraciones de especies. Un fabricante de dulces, un boliviano que había conocido a Nathan una vez en una estación comercial, voló personalmente con contenedores de dulces compatibles con toda la bioquímica conocida. Pero el mensaje más notable vino de una fuente inesperada. El mensaje era de la tripulación del carguero Stellar Wanderer. Cliques no reconoció el nombre hasta que abrió el archivo. Eran los colegas de Nathan, otros corredores de carga que trabajaban en las rutas periféricas. Director Cliques, comenzaba el mensaje. Somos la comunidad de carga del sector 7. Nos enteramos de lo que Nathan está haciendo por sus hijos. Ese terco ha estado trabajando doble turno y saltándose comidas para comprarles libros y mantas a esos niños. No se lo dijo a nadie porque así es. Pero nos dimos cuenta y queremos ayudar. El mensaje incluía un manifiesto. Decenas de corredores de carga habían retirado sus recursos. Enviaron juegos y juguetes, libros y ropa, golosinas y tesoros de 100 mundos. Pero más que eso, enviaron algo sin precedentes. Enviaron regalos personalizados para cada niño. Para Pip, a quien le encantaban las historias de vuelo, había un móvil con maquetas de naves espaciales. Para Krevle, fascinado por la luz, había un kit de prismas. Para Guiske, había juegos de rompecabezas. Para Tena, había material de arte porque alguien había notado que siempre dibujaba en la tierra con sus garras. ¿Cómo lo sabían?, le preguntó Clash a Nathan cuando le mostró el manifiesto. Nathan tenía los ojos húmedos. Puede que los haya mencionado en mensajes. No los pedí. Nada. Acabo de hablar de los niños. Todos son interesantes. ¿Sabes? Tienen personalidades y sueños, y pensé que quizás si la gente supiera de ellos. Click lo entendió. Entonces Nathan hizo lo que ningún programa gubernamental, ninguna organización benéfica, ninguna iniciativa oficial había logrado. Hizo que estos niños olvidados fueran reales para quienes nunca los habían conocido. Compartió sus historias, sus peculiaridades, sus esperanzas, y al hacerlo, despertó algo en otros humanos. Ese extraño instinto de preocuparse por pequeños seres que nunca verían. Los suministros llegaron a las 23 horas, hora de la estación. Nathan y Cliques trabajaron toda la noche, llenando calcetines con cuidado y precisión. Cada regalo fue elegido para cada niño. Cada calcetín se llenó de tesoros y amor. Mientras trabajaban, Clash hizo la pregunta que lo había inquietado desde que Nathan regresó por primera vez a leer cuentos. ¿Por qué volviste, Nathan? La verdad. Nathan guardó silencio, colocando con cuidado un pequeño peluche en el calcetín de Pip. Cuando tenía 8 años, mis padres murieron en un accidente minero. Entré en el sistema y estuve rebotando entre casas durante 10 años. Nadie quería un niño de luto con pesadillas y problemas de confianza. Yo envejecí a los 18 años sin nada más que ira y soledad. Miró a Clash. Me convertí en un corredor de carga porque quería estar solo. Quería estar en un espacio donde nadie pudiera decepcionarme ni abandonarme. Y entonces entré aquí y vi a Pip mirándome con esos ojos. Y conocía esa mirada. La he visto en el espejo toda mi infancia. Y pensé, tal vez no pueda arreglar mi pasado, pero puedo asegurarme de que estos niños tengan un buen recuerdo. Un día en el que sepan que alguien se preocupó. Las mandíbulas de Clixes chasquearon suavemente. Les has dado mucho más que un día, Nathan. Terminaron a las 5 horas. 73 medias colgaban por toda la sala común, cada una repleta de regalos y golosinas. Cada una un testimonio de lo que sucede cuando una persona decide que los niños olvidados importan. Nathan y Clash se retiraron a la oficina del director.
Estaban exhaustos, pero ninguno podía dormir. Esperaron. A las 6:30 oyeron el primer jadeo, luego otro, luego un sonido que nunca había resonado en el santuario de almas perdidas en 15 años de funcionamiento. Niños riendo, niños gritando de alegría, niños llorando lágrimas de felicidad. Nathan y Cliques corrieron a la sala común. La vista que los recibió fue caos y magia entrelazados. Pip estaba abrazando su media, sus 6 extremidades envueltas alrededor de ella mientras sollozaba y reía simultáneamente. El móvil de la nave espacial ya estaba colgado sobre su litera. Creel sostenía su prisma contraluz, creando patrones de arcoíris que bailaban por las paredes mientras otros niños perseguían los colores. Whis, que ya estaba trabajando en un rompecabezas, moviendo la cola con concentración y deleite. Ten apretaba un juego de materiales de arte profesionales contra su pecho, mirándolos como si fueran a desaparecer. Pero no eran solo los regalos. Era la comprensión de que alguien había pensado en cada uno de ellos individualmente. Alguien se había preocupado lo suficiente como para elegir algo especial. Para los niños que habían pasado toda su vida siendo una carga y una idea secundaria, esta fue una revelación que lo cambió todo. Pip vio a Nathan y se abalanzó sobre él. Su pequeño cuerpo morado se estrelló contra su pecho y hundió la cara en su camisa. «Tú hiciste esto», dijo con voz apagada. «Hiciste que la magia fuera real». Otros niños lo rodearon, sin exigir más, sin pedir nada, solo queriendo estar cerca del humano que los había visto como dignos de amor. Nathan se sentó en el suelo y los dejó amontonarse en esa montaña de diferentes especies y tamaños. Todos riendo, llorando y mostrándole sus tesoros. Clash observaba desde la puerta. En sus 15 años, había procesado a cientos de niños. Había hecho su trabajo con eficiencia y cuidado, pero siempre entendiendo que eran cargas temporales, estadísticas en un sistema que no funcionaba. Nunca se había permitido verlos como Nathan, como individuos dignos de alegría. Se había equivocado. Durante las semanas siguientes, algo extraordinario ocurrió en el santuario de almas perdidas. Otros humanos se enteraron del proyecto navideño de Nathan. Empezaron a visitarlo. Trajeron más suministros, más tiempo, más atención. Pero lo más importante, comenzaron a preguntar sobre adopción. Una pareja humana llegó en enero buscando un niño al que amar. Click les mostró los archivos, las estadísticas, los historiales médicos. Lo ignoraron todo y pidieron conocer a los niños. Conocieron a Pip y se enamoraron perdidamente de su entusiasmo y sus 6 abrazos. Ese mismo día comenzaron el proceso de adopción. En febrero, una maestra humana llegó buscando un niño a que le encantaba aprender. Conoció a Crevel y quedó fascinada con sus preguntas sobre la luz y la física. Lo adoptó 3 meses después. En marzo, una pareja de artistas humanos adoptó a Tena tras ver sus dibujos y reconocer un talento que necesitaba cultivar. Para junio, 41 de los 73 niños habían sido adoptados por familias humanas. No todos, pero lo suficientes para iniciar una tendencia. Otras especies lo notaron. Si los humanos valoraban a estos niños, tal vez tuvieran valor. Empezaron a llegar solicitudes de adopción de familias togallanas, de clanes dravenianos y de comunas Bravik. El santuario de las almas perdidas se convirtió en algo que nunca había sido. Una parada temporal en lugar de una prisión permanente. Un lugar donde los niños esperaban semanas o meses en lugar de años. Un lugar con esperanza. Click estaba en su oficina un año después de aquella primera Navidad revisando sus registros. De los 73 niños originales, solo quedaban 8, y los 8 tenían solicitudes de adopción pendientes de tramitación. Nathan ahora los visitaba semanalmente. Se había convertido en un voluntario no oficial, enseñando a los recién llegados sobre la cultura humana y otras tradiciones. Pero más que eso, se había convertido en la prueba viviente de que una persona podía marcar la diferencia. El director Clash Nathan dijo un día, mientras observaban al grupo actual de niños jugar en la sala común: «He estado pensando en expandir esto. Hay otros orfanatos en la periferia. ¿Y si también les enseñáramos sobre la Navidad?» Las mandíbulas de Click chasquearon en lo que podría haber sido una sonrisa. ¿Y si les enseñáramos algo más que la Navidad? ¿Y si les enseñáramos lo que me enseñaste? Que estos niños no son problemas que gestionar, sino personas a las que amar. Nathan asintió lentamente. Necesitaríamos financiación, organización, toda una red. Click abrió un archivo en su pantalla de datos. Me han contactado 12 organizaciones benéficas humanas diferentes. Quieren ayudar. Ven lo que pasó aquí y quieren replicarlo. Lo llaman la iniciativa de las medias navideñas. ¿Qué significa eso?
Significa que Click dijo que iniciaste algo más grande que un orfanato. Significa que los humanos han decidido que los huérfanos extraterrestres importan. Y cuando los humanos deciden que algo importa, la galaxia presta atención. La iniciativa de las medias navideñas se convirtió en un programa galáctico. En 2 años, voluntarios humanos visitaron orfanatos en todo el mundo conocido. Espacio, enseñando a los niños sobre las tradiciones de dar regalos y el amor. Pero lo más importante, se quedaron. Abogaron por la adopción. Exigieron mejores fondos y condiciones. Hicieron ruido hasta que gobiernos y organizaciones que habían ignorado a estos niños durante generaciones se vieron obligados a prestar atención. El Consejo Galáctico, ese augusto órgano que gobernaba las relaciones interpes, celebró una sesión de emergencia sobre el fenómeno. La consejera del colectivo torgaliano se presentó ante la asamblea con una extraña petición. Proponemos conceder a la humanidad un asiento en este consejo, dijo. No por su poderío militar ni económico, sino por algo más importante. Nos han recordado lo que olvidábamos. Nos han demostrado que la medida de una civilización no reside en su tecnología ni en su territorio, sino en cómo trata a sus miembros más vulnerables. La moción fue aprobada con un anonimato sin precedentes. La humanidad, relativamente recién llegada al escenario galáctico, se ganó un asiento en el Consejo no mediante la conquista ni el comercio, sino mediante la compasión. Nathan Brooks fue invitado a dirigirse al Consejo en la ceremonia. Se presentó ante representantes de 47 especies y habló con su habitual serena sinceridad. No soy especial, les dijo. Solo soy un carguero que vio niños que necesitaban amor. Lo que yo hice, cualquiera podría hacerlo. La cuestión no es si tenemos la capacidad de ayudar, sino si tenemos la voluntad de ver a quienes necesitan ayuda. Hizo una pausa, mirando a los dignatarios reunidos. Todas las especies aquí tienen huérfanos. Todas las especies tienen niños que se pierden en sus sistemas. Los humanos no solucionaron este problema porque somos mejor que tú. Lo arreglamos porque un humano se negó a apartar la mirada, y luego otro, y luego otro. Eso es todo lo que se necesita. Gente que se niega a aceptar que el sufrimiento es inevitable. La Cámara del Consejo quedó en silencio. Entonces, la consejera torgaliana comenzó un lento aplauso tic-tac que su especie usaba para mostrar respeto. Otras especies se unieron con sus propias expresiones de aprobación. El humano que había comenzado esta revolución con tela, hilo y terquedad acababa de redefinir el significado del poder en la comunidad galáctica. 5 años después de aquella primera Navidad, Nathan regresó al santuario de las almas perdidas. Ahora se veía diferente. Los pasillos estaban más iluminados, pintados de colores alegres. La sala común tenía muebles y juguetes adecuados esparcidos por todas partes. Pero lo más notable era que estaba casi vacía. Solo 3 niños residían allí actualmente y los 3 tenían familias que venían a buscarlos en un mes. Click se encontró con Nathan en la esclusa de aire como siempre. Pero ahora el viejo director se movía más despacio. Sus mandíbulas mostraban el desgaste de la edad y el largo servicio. Nathan, amigo mío, dijo Click cálidamente. ¿Vienes a ver cómo estamos? Nathan sonrió. Vine a decirte algo. Me retiro del transporte de carga. Los ojos compuestos de Clash se enfocaron con nitidez. ¿Por qué? Nathan sacó un bloc de datos. Porque me han ofrecido un puesto. Director de la iniciativa de calcetines navideños, Operaciones Galácticas. Es un trabajo de verdad, con sueldo y prestaciones de verdad. Quieren que coordine la red de voluntarios de todos los orfanatos del espacio conocido. Es maravilloso, Nathan. Te lo mereces. Hay más. La sonrisa de Nathan se ensanchó. Voy a adoptar. Click se quedó muy quieto. ¿Quién? Hay una pequeña felitar en el santuario de Kilos 3. Tiene 6 años. Le encantan los libros y lleva 3 años esperando una familia. Se llama Whisper. La conocí el mes pasado y me preguntó si conocía alguna historia de dragones. Le dije que conocía docenas. Me preguntó si volvería a contársela. Dije que sí, desde entonces he vuelto cada semana. Los ojos de Nathan brillaban sospechosamente. La semana pasada me preguntó si me iba a ir como todo el mundo. Le dije que no. Me quedaría para siempre si ella quería. Me preguntó a qué me refería. Le dije que quería ser su padre. Dijo que sí antes de que terminara la frase. Clashes volvió a sentir esa extraña sensación en el tórax, la que siempre sentía cerca de Nathan. Su especie no podía llorar, pero su voz era ronca al hablar. Vas a ser padre. Estoy aterrorizado, admitió Nathan. No tengo ni idea de lo que hago. Nunca tuve un buen ejemplo, pero creo que no puedo ser peor que nadie.
Y se merece a alguien que aparezca todos los días, le cuente historias de dragones y se asegure de que se sienta querida. Serás un padre excelente, dijo Clash con seguridad. Ya lo eres. Engendraste un movimiento que salvó a miles de niños. Uno más tendrá suerte de tenerte. Permanecieron juntos en un cómodo silencio, observando a los 3 niños restantes jugar. Uno de ellos, un pequeño escalar llamado Flique, vio a Nathan y corrió hacia con un dibujo. Señor Nathan, mire, te dibujé a ti, a mí al director Cliques, y todos estamos en una nave espacial rumbo a la aventura. Nathan se arrodilló para examinar el dibujo con gran atención. Es precioso, Flique. Eres un artista talentoso. ¿Puedo quedármelo? Las escamas de Flique se sonrojaron de orgullo. Sí, lo hice para ti porque eres amable y siempre vuelves. Siempre lo haré, prometió Nathan. Eso es lo que hacen los amigos. Flique lo abrazó rápidamente y corrió a jugar. Nathan se quedó doblando cuidadosamente el dibujo y guardándolo en su bolsillo con evidente cuidado. Clash observó esta interacción y comprendió algo profundo. Nathan no había salvado a estos niños con grandes gestos ni recursos ilimitados. Los salvó viéndolos, presentándose, cumpliendo promesas. Los salvó tratándolos como si importaran porque para él sí lo eran. La especie humana tenía muchos rasgos que impresionaban a la galaxia: su innovación, su determinación, su capacidad de adaptación y superación. Pero quizás su rasgo más poderoso era su capacidad de amar indiscriminadamente. Mirar a un pequeño niño alienígena de una especie que acababan de conocer y pensar: «Me importas». Esa era la verdadera magia que Nathan trajo al Santuario de las Almas Perdidas. No Navidad, ni medias ni regalos. La magia residía en la idea de que todos merecen ser vistos, valorados, despertar sabiendo que a alguien le importa su felicidad. 10 años después de aquella primera Navidad, el Santuario de las Almas Perdidas cerró oficialmente. No por una tragedia ni por recortes de fondos, sino porque ya no había niños que lo necesitaran. La tasa de adopción había alcanzado el 100% de eficiencia. Los niños que entraban en el sistema encontraban familias en cuestión de semanas. Play se retiró a un tranquilo mundo colonial, donde escribió un libro sobre sus experiencias. Se convirtió en lectura obligatoria en los programas de servicios sociales de toda la galaxia. El capítulo final se titulaba El humano que nos enseñó a ver. Nathan Brooks pasó 20 años como director de la iniciativa de medias navideñas antes de jubilarse para centrarse en la crianza de Whisper, finalmente, de 3 niños más que adoptó en el camino. Su familia era un caos de especies, necesidades y amor que confundía a los censistas, pero deleitaba a todos los que los conocían. La tradición de las medias navideñas se extendió más allá de los orfanatos. Familias de toda la galaxia adoptaron la práctica de colgar calcetines navideños para sus hijos, independientemente de su especie o planeta. Se convirtió en un símbolo universal. Esta sencilla tradición humana representaba la idea de que todos merecen una mañana de alegría y sorpresa. El Consejo Galáctico declaró el 25 de diciembre como un día festivo reconocido, no obligatorio, sino una celebración opcional que cualquier especie podía elegir observar. Lo llamaron Día del Recuerdo, un momento para recordar a quienes necesitaron ayuda y celebrar a quienes la brindaron. En el 50º aniversario de aquella primera Navidad en el Santuario de Almas Perdidas, ahora un edificio vacío conservado como museo, el Consejo celebró una ceremonia. Asistieron representantes de todas las especies, junto con muchos de los 73 niños originales, ahora adultos con hijos propios. Pip, ahora una exitosa ingeniera aeroespacial, se dirigió a la multitud reunida. Sus 6 extremidades hicieron un gesto expresivo al describir cómo se despertó esa mañana y encontró su calcetín lleno. «Pensé que era un error», dijo. «Pensé que alguien se daría cuenta de que les había dado regalos a los niños equivocados y se los llevaría. Pero Nathan estuvo con nosotros todo el día y se aseguró de que supiéramos que los regalos eran realmente nuestros. Se aseguró de que supiéramos que realmente éramos queridos». Hizo una pausa, sus ojos dorados recorriendo la multitud. «Ese día cambió mi vida. No por los juguetes ni las golosinas, aunque eran maravillosos. Cambió mi vida porque por primera vez comprendí que tenía valor, que alguien en esta enorme galaxia pensaba que valía la pena el esfuerzo. Cada éxito que he tenido, cada meta que he alcanzado, comenzó con esa comprensión». Prible habló a continuación. Su forma cristalina ahora grabada con los patrones de la edad y la experiencia. Era físico. Su investigación sobre la manipulación de la luz había ganado prestigiosos premios. «Nathan me regaló un prisma esa Navidad», Creel dijo. «Algo tan simple,
pero me mostró que la luz se puede transformar, que puede crear belleza de la nada. Esa lección se convirtió en la obra de mi vida. Pero más que eso, Nathan me mostró que las personas también pueden transformarse. Éramos niños rotos en un lugar olvidado, y nos transformó en personas que creían que merecía felicidad. Tena, la artista cuya obra ahora se exhibe en galerías de 3 sectores, añadió su propio recuerdo. Dibujé en la tierra porque no tenía otro lienzo. Nathan me trajo materiales de verdad y me dijo que tenía talento. Nadie me había dicho eso antes. No solo me dio materiales de arte, me dio permiso para soñar más allá de la supervivencia. Uno a uno, los 73 originales compartieron sus historias. Eran ingenieros y maestros, artistas y científicos, padres y líderes. Cada uno de ellos relataba su éxito en aquella mañana de Navidad cuando descubrieron que eran importantes. Nathan, ya mayor, pero aún con la mirada aguda y la sonrisa en los labios, lo escuchó todo con su humildad característica. Cuando se le pidió que hablara, se puso de pie lentamente, mientras sus 4 hijos adoptivos lo sostenían con evidente amor. No hice nada especial, dijo, con la voz aún firme a pesar de su edad. Vi niños que necesitaban amor y los amo. Eso no es heroico, es simplemente humano. Miró a la multitud, a las especies que se habían reunido en ese lugar. Pero tal vez ese sea el punto. Tal vez ser humano no se trata de ser especial o superior. Quizás se trate de reconocer que solo somos seres que intentamos sobrevivir en una galaxia difícil. Y quizás sobrevivimos mejor cuando nos ayudamos mutuamente. La ceremonia terminó con una tradición que había comenzado décadas atrás. Todos los presentes colgaron un calcetín. Incluso los adultos, los miembros del consejo, incluso el conservador del museo, quien tuvo que explicar que, técnicamente, no se debían colgar cosas en los artefactos históricos. Pero, al parecer, las tradiciones prevalecen sobre las normas de conservación. Y a la mañana siguiente, todos los calces estaban llenos. No con regalos caros ni tesoros raros, sino con cosas sencillas. Dulces y pequeños juguetes, notas escritas a mano y manualidades caseras. Las especies de la galaxia habían aprendido bien la lección de Nathan. El valor no estaba en el precio, sino en la intención, en el acto de preocuparse lo suficiente como para llenar un calcetín para alguien más. Whisper, la primera hija adoptiva de Nathan, ahora madre, estaba con su padre en el museo. Su hija, una pequeña cría de felitar llamada Ope, agarraba un calcetín que Whisper le había hecho. «¿Papá, Nathan?», preguntó Ope, mirando a su abuelo con los ojos muy abiertos. «¿Es cierto que te empezaste todo esto?». Nathan se arrodilló, con sus rodillas viejas protestando, pero con el corazón lleno. «Colgué unas medias hace mucho tiempo», dijo con dulzura. «Pero yo no empecé esto. El amor lo empezó. La necesidad de cuidarnos mutuamente lo empezó. Solo le recordé a la gente que existía». Ope lo consideró con la seriedad de una niña. Luego lo abrazó con fuerza. «Me alegra que lo hayas recordado porque ahora tengo mamá, papá, abuelo, primos y amigos, y todos cuelgan medias y nadie está solo». Nathan le devolvió el abrazo. Este pequeño niño extraterrestre que lo llamaba abuelo, y pensó en esos 73 niños que habían colgado medias vacías con frágil esperanza hacía 50 años. Ya no estaban vacías. Ninguno de ellos lo estaba. Ni las medias, ni los corazones, ni las vidas. La galaxia había aprendido esa mañana lo que los humanos siempre habían sabido, que el amor no se trataba de biología, ni de especies, ni de lucro, ni de lógica. El amor se trataba de estar presente, de ver a alguien que necesitaba cuidados y decidir que valía la pena el esfuerzo. Se trataba de llenar calcetines, no porque fuera necesario, sino porque en algún lugar alguien merecía despertar feliz. El rasgo humano que cambió la galaxia no fue su tecnología, ni su guerra, ni su diplomacia. Fue su obstinada, ilógica y hermosa insistencia en que todos importaban, en que ningún niño debía despertar solo, en que los calcetines vacíos debían llenarse. Y 50 años después de que Nathan Brooks entrara en un orfanato y viera niños que merecían ser amados, la galaxia finalmente comprendió lo que la humanidad había intentado enseñarles desde siempre. A veces, el mayor poder no es la capacidad de destruir, conquistar o dominar. A veces, el mayor poder es la capacidad de cuidar. Y cuando enseñas ese poder a otros, cuando les muestras a ver a los olvidados y amar a los indeseados, no solo cambias vidas, cambias la galaxia. Nathan Brooks murió en paz a los 93 años, rodeado de sus hijos, nietos y bisnietos,
Un extenso árbol genealógico que incluía 8 especies diferentes y más amor de que cualquier linaje podría documentar adecuadamente. A su funeral asistieron miles de personas. El Consejo Galáctico guardó un minuto de silencio. Orfanatos de todo el espacio conocido colgaron medias en su memoria. Niños que nunca lo conocieron dibujaron a un humano bondadoso que enseñó a la galaxia a cuidar. Pero su verdadero legado no residía en monumentos ni ceremonias. Estaba en los millones de niños que se acostaban cada 24 de diciembre con medias colgadas y corazones llenos de esperanza. Estaba en las familias que elegían adoptar a personas de otras especies porque aprendieron que el amor trasciende la biología. Estaba en los voluntarios que donaron su tiempo porque un humano les demostró que el tiempo dedicado a los demás nunca se desperdicia. Estaba en cada mañana que un niño se despertaba con su media rebosante y comprendía profunda y verdaderamente que a alguien en esta vasta galaxia le importaba su felicidad. Ese era el don de Nathan. No medias, ni juguetes, ni tradiciones, sino la simple idea revolucionaria de que todo ser merece ser amado. Y cuando los humanos deciden que algo merece ser amado, lo aman con una intensidad que transforma la realidad. Whisper, hablando en el funeral de su padre, lo expresó mejor. Mi padre no era un guerrero, ni un político, ni un genio. Era un carguero que veía a los niños y decidía qué importaban. En una galaxia que mide el valor por el poder y las ganancias, él lo medía por si alguien sonreía. Esa fue su rebelión. Esa fue su revolución. Levantó una media morada desgastada con estrellas plateadas, la que Pip había hecho hacía 50 años y le había regalado a Nathan. Esta media estaba vacía cuando la hicieron. Representaba una esperanza sin razón de existir. Pero mi padre la llenó, y al llenarla, nos llenó a todos. Nos enseñó que no éramos recipientes vacíos esperando ser desechados. Éramos tesoros esperando ser descubiertos. La galaxia aprendió esa lección desde aquella primera Navidad en el Santuario de las Almas Perdidas hasta cada 25 de diciembre que siguió. La lección se extendió. Medias vacías se llenaron. Corazones vacíos se llenaron. Vidas vacías se llenaron de propósito, amor y la certeza de que en algún lugar a alguien le importaba. Y esa es la verdadera magia de la Navidad. No los regalos, ni las decoraciones, ni las tradiciones. Aunque todo esto es maravilloso, la verdadera magia reside en la transformación que se produce cuando decides que la felicidad de los demás importa tanto como la tuya. La humanidad trajo muchas cosas a la galaxia: tecnología, arte, música, literatura, innovaciones e ideas. Pero su mayor contribución fue esta: enseñaron a la galaxia a amar sin condiciones, sin expectativas, sin límites. Enseñaron a la galaxia que, a veces, lo más poderoso es llenar una media para un niño que nunca la ha tenido y aparecer al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente, hasta que ese niño sepa que no está solo. Esa es la verdadera fuerza de la humanidad. No sus naves, armas ni mentes brillantes, aunque sean impresionantes. Su verdadera fuerza reside en su absoluta, obstinada e ilógica negativa a dejar que nadie caiga en el olvido. Su determinación de que todo ser, por pequeño, diferente o indeseado que sea, merece despertar feliz al menos una vez. Y cuando das ese regalo a suficientes personas, cuando llenas suficientes medias, corazones y vidas, no solo cambias a los individuos, cambias las civilizaciones, cambias la naturaleza fundamental de cómo interactúan las especies. Lo cambias todo. 73 huérfanos extraterrestres colgaban medias vacías con frágiles esperanzas. Al despertar, las encontraron rebosantes de regalos. Pero el verdadero regalo no estaba en las medias. El verdadero regalo fue el humano que las llenó y la lección que enseñó al hacerlo. Todos merecen ser vistos. Todos merecen ser valorados. Todos merecen despertar sabiendo que alguien, en algún lugar, se preocupa por ellos. Ese es el mensaje que resonó por la galaxia durante generaciones después del último aliento de Nathan Brooks. Ese es el legado que sobrevivió a imperios, tratados y guerras. Esa es la revolución que comenzó con tela e hilo, y la negativa de un humano a alejarse de niños que necesitaban amor. Medias vacías se llenaron, y al llenarlas, la humanidad llenó la galaxia de esperanza. Y ese fue el final de la historia. Si has leído hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre la historia en los comentarios. Ya sean positivos o negativos, tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más historias como esta. Y aquí les dejo otro video que seguro les gustará. Un abrazo y nos vemos en la próxima.